Este tipo es el vocero oficial del régimen cubano. El hombre que ataca a todos los opositores en televisión nacional. Para que no se piense que mostrar esto en la televisión es un acto vil, es un acto de linchamiento. Y Raúl Castro acaba de descubrir que toda su vida privada está siendo expuesta. La encontraron en la cama con otro hombre, la madre robó 400,000 pesos. Su hermano es un delincuente en Estados Unidos. Intentó robarle la casa a su propia tía enferma. Y la razón por la que hoy estamos haciendo este video no es solo porque este hombre miente, manipula y ataca a cualquiera que le señalen desde arriba. Es porque, si miras con calma lo que está pasando ahora mismo en Cuba, es imposible no hacerse una pregunta incómoda. Y si este hombre, amigo y cercano al propio Alejandro Gil, termina en el mismo camino que el exministro, porque lo que vas a ver en este video te va a dar la razón de que el régimen de Castros tiene todas las cartas sobre la mesa cuando se trata de este hombre. Así que el nombre de este tipo es Humberto Dionil López Suárez. Humberto tiene alrededor de 40 años en estos momentos. Y Humberto no es un tipo cualquiera. Este tipo es el vocero oficial del régimen. Es el presentador del programa Hacemos Cuba en el Canal Caribe. Y es el tipo que aparece en el noticiero nacional de la televisión cubana para atacar opositores, disidentes y activistas. Y cuando le digo atacar, no estoy exagerando. ¿Hasta cuándo vamos a permitir otro juego y otro insulto? Las personas que están involucradas en estas actividades subversivas serán 12.500 CUP, o tal vez le paguen otra moneda. Dice ser así, se porta a veces un poco feo en la calle. ¿Cuántas veces este hombre habrá visto a Marlon Brando interpretando al capo Vito Corleone? A otra cosa, no nos parecemos en nada a este hombre. Si usted como cubano... Este tipo usa material proporcionado por la seguridad del Estado para desplegar públicamente a cualquiera que critique al régimen. Artistas del movimiento San Isidro, activistas del 27N, periodistas independientes, todos son blancos de Humberto. Y la gente en Cuba lo odia. Lo odian con toda su alma. Porque cada vez que Humberto aparece en televisión es para difamar a alguien, para destruir su reputación, para hacer que la gente tenga miedo de hablar. Pero aquí está la cosa. Humberto no siempre fue el vocero del régimen. De hecho, Humberto era un fracasado, un estudiante mediocre que solo llegó a donde está por las conexiones de su familia. Y para entender cómo este fracasado se convirtió en el hombre más odiado de Cuba, tenemos que retroceder unos años atrás desde su juventud. Y vivía en Matanzas. Y en ese tiempo Humberto tenía una novia. Era muy atractiva porque trabajaba en la televisión de Matanzas. Todo parecía ir bien. Humberto y su novia juntos. Era una pareja normal. Pero aquí está la cosa. Siempre había rumores sobre Humberto, rumores de que era bisexual, rumores de que le gustaban los hombres, pero nadie tenía pruebas. Hasta que un día la novia de Humberto llega a la casa sin avisar y ¡boom! Se desata la explosión. Encuentra a Humberto en la cama con otro hombre, sin ropa, los dos juntos. Y el nombre del hombre es Raúl González. Y Raúl González vivía en el mismo barrio que Humberto en Matanzas. De hecho, vivía a la vuelta de la esquina de la casa de la abuela de Humberto. Humberto y Raúl habían estado viviendo en secreto por un tiempo, pero nadie lo sabía hasta ese día. Y cuando la novia de Humberto los encuentra, se vuelve loca, empieza a gritar, empieza a llorar y entonces empieza a golpear a Humberto. Y de ahí viene el apodo que le pusieron en Matanzas, Humbertico el golpeador de mujeres. Porque después de que su novia lo golpeó, Humberto lo golpeó de vuelta. Y ese es el tipo de persona que es Humberto López, un tipo que golpea a las mujeres. Pero no terminó ahí, porque años después hay otro incidente de violencia contra otra mujer. Avancemos varios años y Humberto ya es un presentador conocido en la televisión cubana. Y un día, en el 2021, una activista cubana llamada Jaylee Torres Cruz transmite un video en vivo en Facebook. Humbertico, ¿cómo andas? ¿Le puedes explicar al mundo por qué estás aquí en casa de una querida teniendo esposa? ¿Quién eres tú, María? Yo soy una activista por los derechos humanos. ¿Cómo te ¿Viste? llamas? No, eso averígualo tú. Sujeta. En el video,
Yailey está mostrando las lecciones de su cuerpo, moretones en el brazo, hinchazón en la cara, y está llorando y dice: Humberto López me golpeó, miren lo que me hizo. Y entonces Yailey dice algo muy importante. Ella dice: voy a poner una denuncia contra él por agresión, voy a poner una denuncia por desorden público. ¿Y saben qué va a pasar? Nada, porque él es Humberto López, porque él tiene protección del régimen. El padre de Humberto era un locutor con una amplia carrera en los medios oficiales. Y el padre usó todas sus conexiones para conseguir a Humberto un lugar en la universidad. Y ¡boom! Humberto fue matriculado en Derecho en la sede universitaria de los Aravos. No porque tuviera calificaciones, no porque se lo merecía, sino porque su padre tenía conexiones. Y así es como funciona en Cuba. No importa si eres inteligente, no importa si trabajas duro. Lo importante es quién conoces, lo que importa es tu lealtad al régimen. Y entonces, después de graduarse como abogado, Humberto trabajó 9 años en Radio Llanura de Colón. Y luego se convirtió en el locutor de Radio Rebelde, una emisora oficialista. Poco a poco, Humberto fue subiendo hasta que en el 2019 se convierte en miembro de la Unión Nacional de Periodistas de Cuba, UPEC. Y en el 2021 fue seleccionado como miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. De un momento a otro, Humberto se convirtió en el vocero oficial del régimen, el hombre que aparece en televisión para atacar a los opositores. Pero mientras estaba ascendiendo, su familia estaba metida en numerosos escándalos masivos que te voy a contar ahora. Y entonces, aquí es donde la historia se pone realmente turbia. Porque la madre de Humberto López, Lien Suárez, fue expulsada de su trabajo en Matanzas por un caso de corrupción. Sí, mi gente. Y el caso de corrupción involucró el desfalco de más de 400,000 pesos cubanos. 400,000 pesos cubanos, no de ahora, que es una basura que no sirve para nada. No, de antes, cuando el dólar estaba a 25. Ok, piensa en esto. El salario en Cuba promedio en aquel tiempo era de 300, 500 pesos al mes. Imagínense ustedes la madre de Humberto que robó 400,000 pesos. Eso equivale a años de salarios de cualquier trabajador promedio. Y la madre de Humberto robó todo ese dinero. Y adivina qué pasó. Nada. No fue a prisión, no fue juzgada, simplemente la expulsaron de su trabajo. Y la razón por la que no fue a prisión es simple. Su hijo es Humberto López, el vocero del régimen, el hombre con conexiones. Y no podemos manchar la imagen de una persona como esta, diría Raúl Castro. Y entonces, después de que la madre de Humberto fue expulsada, el régimen la escondió. Le dieron una casa nueva en un lugar apartado de Colón Matanzas y la pusieron en el segundo piso de un edificio. Según la fuente, instalaron incluso cámaras de seguridad en el poste fuera del edificio para vigilarla, para protegerla. Y mientras la madre de Humberto López estaba siendo protegida, la ladrona, su hermano estaba viviendo la vida en Estados Unidos. Sí, señores, el mismo hombre que se para en televisión nacional para decir que los Estados Unidos es malo y que tiene jodida a Cuba, bueno, el hermano de él está en los Estados Unidos de América. Este tipo estuvo en prisión en Cuba. Y según las fuentes, Roberto está involucrado en prostitución de mujeres. Sí, escuchaste, algo que supuestamente la dictadura cubana sigue y que Humberto critica a los Estados Unidos de América. También robaba, pero aquí está la cosa. Roberto logra salir de Cuba y emigró a Estados Unidos y ahora vive en Fort Myers, Florida. Y la pregunta es, ¿cómo es que el hermano de Humberto López, un delincuente convicto, logra entrar a Estados Unidos? ¿Quién le facilitó eso? Bueno, nadie lo sabe, pero lo que sí sabemos es que Roberto está allá y Humberto nunca, escúchame bien lo que le digo, nunca ha hablado de él en televisión. ¿Por qué? Porque no lo conviene. Pero espérense, que esta historia no termina ahí, porque Humberto también está involucrado en otro escándalo, el intento de robo de una casa a su propia tía, que tiene un hijo con problemas mentales. Según las fuentes, Humberto usó conocimiento legal, porque es abogado, para crear un esquema legal que le permitiera tomar la propiedad. Pero aquí está la cosa, el esquema no funcionó, porque alguien dentro de la familia lo expuso y el plan se cayó.
Pero el hecho de que Humberto intentara hacer eso muestra exactamente el tipo de persona que es. Y entonces aquí está una de las imágenes más icónicas de la hipocresía de Humberto López. En la imagen, Humberto está en una gasolinera de La Habana y está lavando su auto. Y no es un auto cualquiera, es un Geely. Es un auto chino que el régimen le regaló por su lealtad. Piensen en esto, en Cuba la gente no puede comprar comida. La gente está haciendo colas de 6 horas para poder comprar pan. Y Humberto López está lavando su auto de lujo que le regaló el régimen. Y aquí es donde llegamos al presente. Porque toda esta información sobre Humberto López está siendo expuesta, está circulando por todas partes. Videos en YouTube exponiendo su vida privada, artículos en medios independientes detallando los escándalos de su familia, fotos de su auto de lujo circulando en las redes sociales. Y todo esto está llegando a Cuba. Y la gente de Cuba está viendo y están comentando y le están perdiendo el respeto al descarado de Humberto López. Entonces, llegamos a la pregunta del inicio. ¿Puede pasarle lo mismo a Humberto López que al exministro de Economía, Alejandro Gil? Era cercano al poder, era hombre de confianza, era amigo de muchos. Durante años, Alejandro Gil fue presentado como el rostro técnico de la economía, el cuadro leal, el hombre que repetía el guión sin salirse una coma. Iba a reuniones privadas, viajaba a Europa, se sentaba en mesas de negociación, se movía entre ministros y embajadores como si nada. Era el que explicaba el desastre económico con tono tranquilo, el que ponían delante de las cámaras para convencer al pueblo de que todo estaba bajo control, mientras en los pasillos se hablaba de sus contactos, de sus viajes, de sus conversaciones con gente del Club de París, y de pronto ese mismo hombre que un día fue ejemplo de lealtad aparece acusado de los peores delitos, lo sientan en un juicio cerrado, lo señalan de espionaje, de filtrar información sensible, de traicionar a los mismos que lo subieron. Piden para él cadena perpetua. ¿Cómo se pasa de ser hombre de confianza a enemigo público número 1? Ahora miremos el caso de Humberto López, cercano al poder, rostro confiable de la propaganda, amigo de muchos en la cúpula. Humberto no maneja cifras ni presupuestos, maneja algo igual o más delicado, la mente de los cubanos. Lo mandan a la televisión como rostro confiable para controlar la opinión pública, para justificar lo injustificable, para atacar y aplastar a otros cubanos en nombre de la dictadura. También ha aparecido ligado a procesos de negocios y negociaciones, como cuando se metió en el tema de la deuda con el fondo CRF en Londres. Y aquí es donde el patrón se repite. Si a Alejandro Gil hoy lo acusan de filtrar información al Club de París, mañana podrían decir que Humberto entregó información o afectó los intereses del país. El cargo se inventa, se ajusta, se fabrica. Lo importante no es la verdad. Lo importante es el espectáculo. Y en ese libreto, alguien que fue cercano al poder, que fue hombre de confianza y amigo de muchos, puede pasar en cuestión de días de ser protector del sistema a ser el próximo chivo expiatorio de Cuba. Y eso es lo que verdaderamente debe tener aterrorizado a Humberto López. El hecho de que vendió su alma al diablo, como mismo hizo Alejandro Gil. Pero ya es demasiado tarde. La información ya está afuera, ya está circulando, ya llegó a Cuba. Y no hay forma de meterle vuelta otra vez a la botella. Y aquí es donde estamos. Humberto López, el vocero del régimen, el hombre que ataca a opositores en televisión nacional, está siendo completamente expuesto. Su vida sexual, su violencia contra las mujeres, su madre ladrona, su hermano delincuente en Estados Unidos, su intento de robo a una propiedad de su tía, su auto de lujo, todo está saliendo a la luz y Raúl Castro está furioso. ¿Por qué? Porque su vocero favorito está perdiendo credibilidad. Y cuando el vocero pierde credibilidad, el régimen pierde credibilidad. Y aquí está lo importante. Esta exposición no es solo sobre Humberto López, es sobre todo el sistema. Porque Humberto López es un símbolo,
Es el símbolo de la hipocresía del régimen. Es el símbolo de cómo el régimen protege a los suyos mientras el pueblo sufre. Es un símbolo de cómo el régimen usa la propaganda para atacar opositores mientras sus propios voceros viven en lujo. Y cuando la gente ve eso, cuando la gente entiende eso, empieza a cuestionarlo todo. Empieza a cuestionar la narrativa oficial y, por supuesto, empieza a cuestionar al régimen. Y eso es lo que Raúl Castro teme, porque una vez que la gente empieza a cuestionar, el régimen empieza a perder el control. Si esta historia te impactó, si crees que es crucial que la gente sepa la verdad sobre Humberto López y la hipocresía del régimen cubano, te pido que hagas algo más que ver este video. Compártelo en todas las redes sociales, compártelo con los cubanos dentro de la isla, compártelo con cualquiera que necesite saber quién es realmente Humberto López. Porque esta información es poderosa, esta información destruye la credibilidad del vocero del régimen. Y cuando el vocero pierde credibilidad, por supuesto, el régimen pierde poder. También, déjame aquí en los comentarios, ¿conocías estos escándalos de Humberto López? ¿Crees que Raúl Castro va a protegerlo? ¿O crees que eventualmente Humberto va a caer como todos los demás? Porque esta historia no termina aquí. Humberto todavía está en televisión, todavía está atacando opositores, pero ahora cada vez que aparece la gente sabe la verdad, la gente sabe quién es. Y usted va a seguir esa historia aquí, en El Mundo de Darwin, donde exponemos las hipocresías de la dictadura cubana, donde revelamos los secretos que el régimen quiere esconder y donde la verdad siempre encuentra su camino. Recuerda, entre cielo y tierra no hay nada oculto y poco a poco todas las verdades salen a la luz. Así que nos vemos en un próximo video.